¿Qué tal, mis queridos oyentes? Les habla Valderrama para otro caso más de crimen y misterio, recordando que todos estos casos son basados en hechos reales y que si cuentan con más información, nos encantaría que nos la compartieran en la caja de comentarios. Esta vez nos toca un caso muy sonado de los Estados Unidos. David Berkowitz, nacido bajo el nombre de Richard David Falcón, también conocido como el hijo de Sam, o el asesino del calibre 44. Nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Es un asesino en serie que estuvo activo entre 1976 y 1977. Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podía hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente. Declaración de David. David fue un niño no deseado de Betty Brother, quien lo abandonó y fue adoptado por Nat y Pearl Berkowitz. Era un niño tímido, con baja autoestima, que trataba de proyectar una apariencia autosuficiente, mintiendo y causando problemas. Su comportamiento alternaba momentos de extrema timidez, complejo de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia desmesurada. Su madre adoptiva murió en 1967 cuando él tenía 14 años. Fue lo peor que le pudo haber pasado. Al no tener suerte con las mujeres, fue aumentando su odio contra ellas, además del recuerdo de su verdadera madre y lo que ésta hizo con él, cosas que alimentaban su odio. La mente de Berkowitz no pudo asimilar tanta soledad y en su adolescencia comenzaron sus desdoblamientos, o sea, su doble personalidad. Queriendo mejorar su autoestima y al mismo tiempo vengarse de la sociedad en la que no terminaba de encajar, se compra un revólver. A los 23 años comienza una serie de crímenes. Sus asesinatos sembraron el terror en Nueva York entre 1976 y 1977. Berkowitz asesinó a 6 personas y consiguió herir a otras 7 más. El joven Berkowitz asesinaba sin razón, disparaba su revólver calibre 44 indistintivamente a cualquier persona que se le cruzaba en el camino, sin importarle raza, sexo o edad. A medida que pasaba el tiempo, fue ganando una estremecedora seguridad a sí mismo, lo cual lo transformó en un personaje frío y sin escrúpulos, a la vez negligente a la hora de llevar a cabo sus crímenes. El 29 de julio de 1976, en el Bronx, Nueva York, Donna Laura, de 18 años, y su amiga Jody Valenti, de 19 años, estaban dialogando en el interior del coche de Judy, enfrente de la casa de Donna. Era cerca de la 1 de la mañana cuando un hombre se acercó al coche y sin pronunciar palabra disparó 5 veces, matando a las 2 jóvenes. El 23 de octubre de 1976, Carl Denaro, de 20 años, estaba en una fiesta con su amiga Rosemary Keenan. A las 2:30, él ofreció para llevarla a su casa. Se estacionaron frente a la casa de Rosemary y comenzaron a hablar. De repente, un hombre se acercó al carro y disparó 5 veces, pero solamente hirió a Carl en la cabeza. Rosemary condujo buscando ayuda, aunque Carl no murió, quedó dañado para el resto de su vida. Pasando un poco más de un mes de que ocurriera el último ataque, el 26 de noviembre de 1976, Donna Lamasi, de 16 años, y su amiga Joan Lomino, de 18 años, regresaban del cine en la noche. Caminaban a casa de Joan cuando se dieron cuenta que un hombre la seguía. Así apuraron el paso. El hombre les preguntó: ¿saben dónde está? Pero antes de terminar la pregunta les disparó. Las 2 chicas resultaron heridas. Donna estaría bien, pero Joan quedó parapléjica. Las cosas permanecieron normales por 2 meses hasta que el 30 de enero de 1977, cuando Christine Freuna y su prometido John Deere regresaban de una galería en Queens a las 12:30 de la noche. No se dieron cuenta que un hombre los estaba observando. Se acercaron al coche. El hombre disparó 2 veces y los disparos le dieron en la cabeza a Christine. Su novio salió corriendo buscando ayuda, pero los vecinos ya habían llamado a la policía. La investigación del detective Joe Coffey descubrió que este asesinato coincidía con los de Donna Laura y el ataque de Donna Lamasi y John Lomino. Ahora se daban cuenta que tenían frente a ellos a un psicópata con un revólver calibre 44. Otro problema era que no se le podía encontrar relación entre las víctimas.
El 8 de marzo de 1977, una joven llamada Virginia regresaba de clases en la noche cuando un hombre se le acercó y sacó un revólver calibre 44 y le apuntó en la cara. Virginia se descubrió con sus libros, pero una sola bala bastó para matarla. Un hombre presenció todo, pero cuando el asesino pasó frente a él, solo le dijo buenas noches. Como los investigadores temían, el 17 de abril de 1977, el asesino vuelve a atacar. Valentina y su novio Alexander se besaban en su coche. Era alrededor de las 3 de la mañana y un hombre se les acercó y les disparó 2 veces a cada uno. Los dos murieron. Las evidencias decían que se trataba del mismo asesino, pero esta vez el asesino había dejado una carta en la que se autonombraba el hijo de Sam. La carta estaba dirigida para el capitán Joseph, quien era uno de los principales integrantes de la Operación Omega, que estaba tras el asesino del revólver calibre 44. No contento con ello, envió una carta al periódico New York, que es el que se encargaba del caso, y en ella les agradece su atención y les promete que tendrán más de qué hablar. El 31 de julio de 1977, una joven llamada Stacy y su novio Bobby regresaban de ver una película y se detuvieron en el coche cerca de un parque. Bobby convenció a Stacy de que se bajaran a caminar, pero ella no parecía muy convencida, así que regresaron al coche. En ese momento un hombre se les acercó y les disparó. Bobby recibió 2 disparos en la cara y Stacy uno en la cabeza. Horas después, Stacy murió. Bobby perdió un ojo izquierdo y solo lograrían salvarle el 20% de su visibilidad en el derecho. Eso fue el último ataque del hijo de Sam, ya que un testigo logró identificarlo cuando huía de la escena del crimen. El 10 de agosto de 1977, la policía tiene pruebas suficientes para detener a David Berkowitz. A las 7:30, un hombre salió del edificio donde vivía Berkowitz con una bolsa de papel en la mano. Se aproximó a un auto y fue en el momento de la detención. Le ordenaron detenerse. El oficial preguntó: «Ahora que te tengo, dime, ¿a quién tengo?». Él le respondió: «Tú sabes», dijo el hombre sonriendo. «Soy el hijo de Sam, David Berkowitz». Confiesa todos sus crímenes, pero trata de alegar a locura, afirmando escuchar la voz de un demonio de 6000 años, reencarnado en Sam, el perro de su vecino, el cual le daba órdenes de matar. Los psiquiatras lo diagnostican como esquizofrénico paranoide, de personalidad antisocial. Berkowitz es juzgado culpable y condenado a cadena perpetua, una pena de 365 años en una cárcel de máxima seguridad. Una vez en la cárcel, reconoce haber formado parte de un culto satánico relacionado con Charles Manson y asegura que los crímenes no los cometió solo, sino que habían sido varios los tiradores con un calibre 44. En prisión, fue asaltado por otros reclusos y degollado, pero sobrevivió con una cicatriz de 56 puntos en el cuello. Luego de años de condena, Berkowitz experimentó una transformación interior radical que le llevó a arrepentirse de sus crímenes y adoptar el cristianismo, al punto que actualmente ejerce un rol de guía espiritual desde la prisión. Cuando se enteró que estaba siendo buscado, comenzó a dejar una firma en el papel como el hijo de Sam. Fue conocido por ser un verdadero adorador del diablo. Se cree que eso fue lo que llevó a matar a las personas. Y este es el relato de hoy, mis queridos oyentes, sin recordarles que se suscriban y que le den like para más y escalofriantes hechos. Gracias y buenas noches.